Recording in progress. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy día estamos en una nueva edición de la Hora SUNAS, donde vamos a presentar los indicadores de tratamiento efectivo de aguas residuales. Nos acompañan el día de hoy como expositores de esta Hora SUNAS, Gustavo Olivas, director de la Dirección de Fiscalización de la SUNAS, Dirk Luce, especialista en agua de saneamiento, experto de ProAgua 2 de la GIZ, José Cela Esteban, coordinador de supervisión de prestadores para la Dirección de Fiscalización de la SUNAS, y también estaremos con Hildegardi Venero Farfán, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Vamos a dar inicio entonces a esta presentación con el señor Gustavo Olivas Aranda, director de fiscalización de la SUNAS. Bienvenidos. Por favor, empecemos. Buenos días. El saludo a todos a nombre del presidente ejecutivo de SUNAS. Vamos a estar compartiendo esta información sobre el tratamiento efectivo de las aguas residuales en esta mañana. Y voy a pedir que podamos compartir la presentación. Muy bien. Nosotros, como SUNAS, como regulador, como ustedes saben, a través de las empresas prestadoras, venimos recolectando una serie de información sobre el tratamiento de las aguas residuales que nos ha permitido poder trabajar sacando diversos indicadores que son utilizados en el sector para diversos fines. Adelante, por favor. Vamos a ver primero acerca de estos indicadores de tratamiento de aguas residuales que generamos. Adelante, por favor. Recordamos que tenemos clasificadas las empresas prestadoras de acuerdo al tamaño de conexiones en 5 grupos. El primer grupo es las mayores de 1 millón de conexiones, donde tenemos a Sedapal. Luego tenemos un grupo de empresas grandes 1, que están de 100.000 a 1 millón de conexiones, donde tenemos 4 empresas. Ustedes pueden visualizar en el mapa la distribución de estas empresas. Y luego tenemos 3 grupos de empresas grandes 2, empresas medianas y empresas pequeñas, ¿no? Las pequeñas son las de menos de 15.000 conexiones. La siguiente.
La información es recolectada, la siguiente, por favor, y clasificada de acuerdo al tamaño de las empresas. Sin duda tenemos promedios nacionales, y el alcantarillado, tenemos que el indicador de cobertura está en 84.33% al 2021, ¿no? El promedio nacional es 84.33% que cuentan con conexión de aguas residuales al alcantarillado. La siguiente, por favor. Acá podemos verlo por los 5 grupos que mencionamos hace un rato de empresa. Esta cobertura de alcantarillado varía de acuerdo al tamaño de las empresas. Tenemos empresas que están con una cobertura promedio, como el caso de las medianas, que está por el 72%, a el caso de Sedapal, que está por encima del 90%. La siguiente. En el caso del tratamiento de las aguas residuales, tenemos que el promedio nacional está en 79.39%. Es decir, tenemos todavía una brecha por cerrar en el tratamiento de las aguas residuales del país, pero por lo menos el 79.39% de las aguas residuales llegan a una planta de tratamiento de aguas residuales, lo cual no necesariamente implica que sean tratadas adecuadamente, pero por lo menos llegan a una PETAR, ¿no? Cabe señalar, como se muestra en la lámina, que 19 empresas prestadoras de las 50 que tenemos en el país no realizan ningún tratamiento del agua residual, ¿no? Esto incluye 5 empresas que tienen PETAR, pero estas están paralizadas, no están funcionando dentro, han sido contabilizadas dentro de estas 19. La siguiente. Acá vemos el tratamiento de aguas residuales por tamaño de empresa prestadora. Vemos que en las empresas pequeñas, el promedio, dijimos al inicio que tenemos 15 empresas dentro del grupo de pequeñas, el promedio de esas 15 está en 8.9% del tratamiento de aguas residuales, y esto va subiendo de acuerdo al tamaño, ¿no? 36% en las medianas, 50% en las grandes 2, 83% en las grandes 1, 92% en el caso de Sedapal, ¿no? Entonces, tenemos ahí una diferenciación en cuanto al tratamiento de las aguas residuales. Como ya dijimos, esto no implica que estos desagües que llegan a una PETAR estén saliendo con buena calidad, pero por lo menos que están llegando a una PETAR. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver qué herramientas SUNAS como regulador ha generado en el 2022 para facilitar a las entidades decisorias sobre el tratamiento de las aguas residuales. La siguiente. Tenemos 4 herramientas, por ejemplo. Tenemos el cálculo de indicadores anuales que se hace de tratamiento de aguas residuales, lo cual está dentro del informe de benchmarking de empresas prestadoras que está colgado en la página web de SUNAS. Estos links están en el PPT, que tengo entendido les van a hacer llegar, seguramente también por el chat les van a compartir, ¿no? Yo los voy a mencionar nomás. Otra herramienta que se ha desarrollado por SUNAS en el 2022 ha sido la actualización del Diagnóstico Nacional de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en el ámbito de las empresas prestadoras. Este diagnóstico ha sido actualizado con el apoyo de la cooperación alemana y comprende toda la información de las plantas que existen, tanto las que están funcionando como las que están paralizadas. Otra herramienta es el sistema de información PETAR, SIS-PETAR, como le llamamos, donde la información del diagnóstico ha sido sistematizada en unas fichas, en unas infografías que permiten rápidamente acceder a la información de cualquier PETAR que cualquier entidad quiera consultar. También la 4ª herramienta que hemos desarrollado es
del cálculo del indicador del tratamiento efectivo de las aguas residuales, el TEAR, que está ligado al seguimiento del ODS 631A, que también está en un link donde ustedes pueden ver el informe. La siguiente. Viendo ya un poco sobre la cobertura de tratamiento de las 50 empresas prestadoras, 31 tienen una PETAR, al menos en algunas de sus localidades, lo cual representa podríamos decir que el 62% de las empresas prestadoras tienen al menos una PETAR en funcionamiento. Si hablamos como localidades, porque cada empresa prestadora brinda servicio generalmente a más de una localidad, tenemos 260 localidades a las cuales están bajo el ámbito de las empresas prestadoras, de las cuales 164, es decir, el 63%, cuenta con una PETAR. La siguiente. Además, vemos de que dentro de las plantas de tratamiento que tenemos en el país, 171, son 202 plantas existentes. De esas 202 plantas existentes, 171, es decir, el 85%, está funcionando, está operativa. Tenemos un 17% de plantas que están paradas con obra inconclusa. Tenemos un 10% que están con una obra aparentemente concluida, pero por algún motivo no están funcionando, están paradas. Y tenemos un 2% que están en construcción. La siguiente. Bueno, acá tenemos un pantallazo, una vista del SIS-PETAR, el sistema de PETAR, que le manifestábamos de que está colgado en web, en el cual de forma amigable ustedes pueden consultar la información de cualquier PETAR que ustedes piquen en el mapa, ¿no? La siguiente. Ahí ustedes pueden ver un ejemplo de una infografía de una PETAR, este es de la PETAR Carapongo de Sedapal, donde ustedes pueden ver detalles sobre qué tecnología de tratamiento tiene, qué componentes tiene, pueden ver usted si tiene saneamiento físico legal, si la planta tiene su instrumento de gestión ambiental aprobado o no, si tiene autorización de vertimiento o no, ¿no? Y si está generando subproductos o no, como lodos, etcétera. Pueden ver hasta información sobre los trabajadores que laboran en esa planta, por género incluso, cuántos operan a empleados según cargo, y diversa información de la calidad del efluente. Entonces, es una forma ágil de mostrarles, de presentarles información sobre cualquier PETAR de las que están en funcionamiento. La siguiente. Resumiendo, podemos afirmar que de las PETAR que tenemos operando o en funcionamiento, el 78%, el tipo de tratamiento predominante es lagunas facultativas. Es decir, lagunas facultativas es la forma predominante de tratamiento en el país, en las lagunas que están, ¿no? Entonces, le sigue con un 6% lodos activados y lagunas aireadas con un 5%. La siguiente, por favor. Vamos a mencionar también un poco de los resultados de calidad de aguas residuales, ¿no? Que se detectó en el diagnóstico, donde se vio que, por ejemplo, de aquellas que tenían información, porque no todas las PETAR que funcionan tienen información disponible sobre la calidad de su afluente y efluente. Por ejemplo, dos parámetros importantes en el tema de tratamiento de aguas residuales son la DBO y los coliformes termotolerantes. La DBO
por ejemplo, 109 PETARs remitieron información. Tenemos que el 19 PETARs de las 109 remueven más del 80% de DBO. El resto, 90, no llegaban a alcanzar una remoción del 80% de DBO. También encontramos que 118 PETARs tenían información de coliformes. La información era de que 22 PETARs cumplían con la remoción de coliformes, mientras que 96 no lograban alcanzar el LMP de coliformes. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok, la siguiente. Bien. La siguiente, vamos a entrar ahora ya al indicador de tratamiento efectivo de aguas residuales, que es el motivo principal de esta charla técnica en esta mañana. Recordemos para esto que en la Agenda 2030 para América Latina y el Caribe se han establecido 17 objetivos de desarrollo sostenible que comprenden 169 metas, ¿no? Dentro de estos 17 objetivos tenemos el ODS 6, que es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, que se subdivide en el 631, que comprende proporción de aguas residuales tratadas de manera adecuada, que es en el cual vamos a continuar en las láminas exponiéndole. Este indicador 631 se subdivide en dos, el 631A y el 631B. El 631A es aguas residuales domésticas y el 631B se refiere a aguas residuales industriales. La siguiente. Entonces, para esto, las Naciones Unidas, la UN Water, publicó una metodología para el cálculo del indicador ODS 631. Una publicación en el 2018, ahí ustedes tienen el link para que luego puedan consultarla. Y SUNAS recogió esta metodología para calcular el indicador 631A y lo ha venido calculando ya en el 2019, en el 2020 y en el 2021. La siguiente. Mencionarles, por ejemplo, en el informe, adelantándome un poco a lo que vamos a ver, la metodología del cálculo, que para este indicador, a diferencia del indicador de tratamiento de aguas residuales que mostramos hace un rato, que solamente mide qué volumen de aguas residuales ingresa una PETAR sin importar si recibe un tratamiento suficiente o no. En este indicador sí se tiene en cuenta el cumplimiento de los LMP y de los ECA, según corresponda, ¿no? Por las PETAR, ¿no? De esta forma, por ejemplo, en el cálculo del año pasado del indicador 2021, ¿no? Se encontró que 10 PETAR cumplían totalmente los LMP y los ECAs, según corresponda. Ahí vemos la lista de estas 10 PETAR que totalizan 9.9 metros cúbicos por segundo, ¿no? Donde están estas 5 empresas, ¿no? que cumplían sus efluentes el año pasado durante los meses del año. La siguiente. Ahora vamos a entrar ya un poco a los números, ¿no? ¿Cómo es la metodología de cálculo de este indicador? Ahí podemos ver que en este cuadro hay diversas columnas, ¿no? En las cuales entra la población, por ejemplo, la población servida, cuánto de esta población cuenta con red de alcantarillado, el volumen de aguas residuales diario que se genera y se colecta, y cómo se clasifica este volumen, cuánto va a una PETAR, cuánto no va a una PETAR, ¿no? Y de esta forma se llega a porcentajes de tratamiento de aguas residuales, porcentajes de tratamiento de lodos, y se arriba al indicador 631, que es el que buscamos identificar.
¿no? Entonces, para esto, esto está desarrollado en la metodología que mencionamos en la publicación de la UN Water, ¿no? Y para esto, SUNAS ha tenido que utilizar, desde luego, información complementaria de otras instituciones que la tienen para poder realizar los valores, obtener los valores de todas estas variables que intervienen en el cálculo, ¿no? Entonces, acá ustedes pueden ver, no lo voy a aburrir explicándoles la multiplicación de qué columna por qué columna, ¿no? Pero esto está ahí explicado. La siguiente, por favor. Las fuentes. ¿De dónde se sacan los valores que van en cada columna, ¿no? Ahí tenemos que, por ejemplo, la información, se utiliza la información del censo, del INEI, para la población urbana y rural. Para el suministro de agua se utiliza valores, porcentajes que establece la encuesta de ENAPRES, según la metodología lo establece. Para el consumo de agua per cápita, utilizamos tanto información de SUNAS sobre el volumen facturado unitario, como recomendaciones, valores, porcentajes recomendados por la OMS, ¿no? Para rural, sobre todo. Recordemos que en rural la información es bastante escasa en nuestro país aún. Entonces, se adoptan los valores recomendados por la OMS y también las dotaciones recomendadas por la normativa del Ministerio de Vivienda. La siguiente, por favor. Luego, con base a estas fuentes de información, se complementa también con información del ENAPRES sobre la población que cuenta con diversos tipos de servicios de saneamiento, ya sea desde defecación al aire libre, por tanques sépticos o red de alcantarillado, etc. Y luego, con base a información también recomendada de porcentajes del tratamiento de aguas residuales en alcantarillado y en tanque séptico, esto sobre todo para rural, y información de SUNAS para el caso de alcantarillado en el ámbito urbano de empresas prestadoras. Con todas estas variables se procede a hacer el cálculo en la matriz que han visto. La siguiente, por favor. Bueno, también esta es más de la información que tenemos, donde acá hay un error. Por ejemplo, la información de monitoreo de calidad de fuentes de la PETAR es brindada por la Dirección General de Asuntos Ambientales, en este caso el 2021. La información de ECAS de la PETAR La Chira y Taboada es brindada por CEDAPAL. La siguiente, por favor. Y se procede a llenar la matriz y a obtener los cálculos, ¿no? Y obtenemos, por ejemplo, este cuadro es para información en el ámbito urbano, por ejemplo, como dice el título de este cuadro, donde vemos, por ejemplo, que para red de alcantarillado transportadas a una PETAR es 79.39, que si lo corroboramos con lo informado en el informe de benchmark de porcentaje nacional que llega a una PETAR, vamos a encontrar que es 79.39. Pero esto es castigado por los factores de la metodología de cuánto es lo que realmente es tratado de forma efectiva, y llegamos al 50.19%, ¿no? Que sumado a otros sistemas de tratamiento en el ámbito urbano, como tanques sépticos, que son en menor proporción, pero igual se contabilizan, llegamos al 51.19% de tratamiento efectivo de las aguas. Es decir, que el 51% de las aguas residuales que llega a una PETAR recibe tratamiento efectivo. La siguiente, por favor. Esto es el mismo cálculo, pero para rural. Como en el caso de rural, ya mencionamos, en la mayoría de los casos, los porcentajes son con base a recomendaciones de la OMS, porcentajes a adoptar para el cálculo, cuando no tenemos la información, y se llega a este valor 39.72%, que al final, la siguiente, no repercute tanto por el pequeño volumen
y tenemos que el nacional urbano más rural estamos en 50.01% como indicador de cumplimiento del 631A. ¿Ok? La siguiente, por favor. Bueno, esto lo vamos a pasar, es una repetición del cálculo, pero ya lo hemos visto en la anterior. La siguiente, vamos ahora ya un poco a cómo se calcula. Acá hay un error, acá dice 54, pero ahí es el número de plantas, que son 112 en este caso, ¿no? Donde acá simplemente el MP se tiene en cuenta el, eh, es el promedio de todas las PETAR que tienen cumplimiento, es ponderado desde luego, por el volumen de las PETAR. Desde luego hay PETARs grandes que influyen bastante por su tamaño y ayuda a levantar el promedio nacional. No obstante a que uno podría decir es reducido el número de PETARs que cumplen, sin embargo, las PETARs de mayor caudal, al cumplir, levantan ese promedio nacional. La siguiente. ¿No? Cabe señalar que se considera las inspecciones, los valores, los resultados satisfactorios de forma proporcional. Es decir, si por ejemplo en el MP hay 7 parámetros, si una PETAR cumple 5, entonces se aplica 5 séptimos de cumplimiento. Ahora, si lo cumple 6 meses, entonces 6 doceavos que cumple eso, ¿no? Entonces, es decir, se considera el cumplimiento real de la normativa nacional, que en este caso es el MP y ECAS, para llegar a este indicador de tratamiento efectivo. La siguiente. De esta forma, tenemos que, en resumen, de las 112 PETARs, 89 tenían 0% de cumplimiento, es decir, ninguno de los parámetros lograban alcanzar. Pero 23 PETARs sí tenían algún nivel de cumplimiento de la normativa, el MP o ECA, según corresponda, ¿no? Y por la significancia o impacto del caudal que representan, que está 26 metros cúbicos contra 7, entonces al final nos da estos porcentajes de cumplimiento, ¿no? Entonces tendríamos que, al final llegamos que el 64.97% tiene un cumplimiento de los LMP y ECA. La siguiente. ¿No? Acá tenemos un poco de detalle de las empresas que tienen cumplimiento, ¿no? Al inicio mostramos las que cumplían al 100%, pero ahora estamos mostrando las que tienen algún nivel de cumplimiento y tenemos pues varias PETAR que sí aportan en el cumplimiento de los LMP y ECAS, aunque no permanente al 100%, y esto contribuye a este valor. Entonces estamos hablando que estas aguas residuales de esta muestra de 112 PETARs pertenecen a 15 empresas, ¿no? Y su representatividad es porque representan el 92.33% de las aguas residuales, es decir, el resultado sí es representativo, ¿no? Podemos hablar de un valor nacional, pues estamos hablando de un alto porcentaje de las aguas residuales, y entonces esto nos da que una validación de que el indicador, no obstante que no está la información de todas las PETAR, no obstante que no todas han remitido toda la información por el porcentaje que representa de aguas residuales tratadas, sí tiene un valor de representatividad nacional. La siguiente, por favor. Bueno, este es el resumen, las conclusiones ya para terminar la exposición, donde este indicador 631, entonces, se calcula utilizando la metodología de la UN Water,
¿no? En la publicación Progresos en el tratamiento de aguas residuales. Ustedes la pueden consultar. Las variables utilizadas en el cálculo del indicador provienen de las siguientes fuentes: el Ministerio de Vivienda, la Dirección General de Asuntos Ambientales, la SUNAS, el INEI, ENAPRES y SEDAPAR. Otra conclusión es que la publicación contempla la estimación del volumen de aguas residuales, así como el porcentaje del tratamiento de manera adecuada, ¿no? Y para hallar el porcentaje de las aguas tratadas en una PETAR con tratamiento efectivo, consideramos el cumplimiento de la normativa vigente, LMPs y ECAS, ¿no? ECAS desde luego para los que tienen emisor submarino. El indicador 631 ha sido calculado para el ámbito urbano, rural y nacional, siguiendo esta metodología. Acá vemos un resumen de los valores del 2019, 2020 y 2021. ¿No? Como dijimos, en el 2021 estábamos en 51.19% el urbano, el rural 39% y el nacional correspondería a 50.01%. Entonces, la metodología brindada por las Naciones Unidas para el cálculo de este indicador TEAR ha sido calculada con base en la información de 112 PETARs en este año, ¿no? El año pasado, ¿no? Que concentra el 92.3% de las aguas residuales que llegan a una PETAR en el ámbito de las empresas, ¿no? Entonces, esto tiene un grado de representatividad de este indicador para el 2021. La siguiente, que ahí terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por esta importante presentación que nos has hecho sobre las plantas de tratamiento de agua residual en nuestro país y sobre el estado de estas. Ahora vamos a conversar, o vamos a escuchar, mejor dicho, a Dirk Lucy, profesional de nacionalidad alemana que estudió Ingeniería de Obras Civiles con especialidad en manejo de aguas sanitarias. Él también cuenta con una maestría en agua y medio ambiente en Alemania. Tiene más de 17 años de experiencia en aspectos relacionados al diseño y operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales y evaluación de las mismas en el Perú. Actualmente es asesor para el programa de agua ACUT Perú SAC de la cooperación alemana. Es uno de los pocos profesionales que conocen la mayoría de las PETAR en el país, y él también colaboró en algún momento con la SUNAS. Dirk, bienvenido. Invitamos también a nuestros otros panelistas a poder prender sus cámaras para poder verlos y escuchar juntos a Dirk. Bienvenido, Dirk. Hola, buenas. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Bueno, el indicador es bastante complejo de calcular, pero ya los valores son como son, y como vemos en los últimos 3 años hubo, por lo menos a nivel urbano, una pequeña bajada de los valores. Podría sorprender un poco, pero hay que tener en cuenta también allí un poco este punto del tratamiento eficiente que está basando en los reportes de los monitoreos a la DGA, ¿no? Y si vemos en los años anteriores, lo que más reportaron fueron los PETARs que cumplen, que hacen el trabajo, y donde los PETAR funcionan bien. Obviamente, donde trabajan bien los PETAR también reportan sin problemas a la DGA. Pero en el último año también empezaron a reportar otras EPS que antes no han reportado y donde los PETAR no funcionan tan bien. Entonces ahí el porcentaje de cumplimiento eficiente o de tratamiento eficiente va a bajar. Entonces ahí eso hay que ver un poco también este tema, la base de las PETAR
que ingresan en el cálculo del tratamiento eficiente. Y el resto, bueno, ya sabemos cómo está la situación en las PETAR. Tenemos problemas en el tratamiento, en el buen tratamiento, en una gran cantidad de PETAR. Pero sí, también viendo el diagnóstico del año pasado que publicó la SUNAS versus el diagnóstico del 2014, tenemos también en números más plantas que cumplen todos los LMP. Así, hay un avance en este punto. Muchas gracias, Dirk, por esa intervención. Ahora vamos a darle pase a José Cela Esteban. Él es ingeniero sanitario por la UNI, con maestría en gestión de proyectos. También tiene experiencia en proyectos de inversión y asociaciones público-privadas, así como en la fiscalización de la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y la implementación de valores máximos admisibles en las empresas prestadoras. Actualmente se desempeña como coordinador de supervisión de prestadores de la Dirección de Fiscalización de la SUNAS. José, por favor, danos tus comentarios sobre esta presentación y cuéntanos un poco por qué es importante tener toda esta información relacionada a la PETAR. Gracias, Laura. Buenos días con todas y todos. Sí, efectivamente, nosotros como SUNAS y como Dirección de Fiscalización tratamos de contribuir con lograr tanto las metas y objetivos propuestos, no solo a nivel nacional en el tema de la gestión de las aguas residuales, sino también contribuir a los objetivos nacionales que tenemos establecidos como parte de las ODS, ¿no? Y en este caso de la ODS 631, ¿no? Y en ese sentido, nosotros como Dirección de Fiscalización en los últimos años hemos abocado grandes esfuerzos, ¿no?, para contar con información confiable en la situación de las aguas residuales, ¿no? Esta información creo que nos sirve no solo a SUNAS, sino a consultores, a diferentes instituciones públicas y privadas, a las mismas empresas prestadoras, para verificar cómo va el estado de las plantas de tratamiento y el estado de la gestión de las aguas residuales, ¿no? Los resultados mostrados por Gustavo pues, son bastante directos y nos indican pues, ¿no?, que de todo el volumen de aguas residuales que es conducido, el 51% es tratado adecuadamente, ¿no? Y ahí advertimos una brecha, ¿no?, referida a deficiencias en los procesos de tratamiento que pues necesitan acciones de mejora, ¿no? Y estas deficiencias muchas veces se pueden deber a la falta de operación y mantenimiento, a la gestión en las actividades por parte de las empresas prestadoras, ¿no? La mayoría de nuestras plantas son lagunas, más del 80% son lagunas, ¿no? Las lagunas no son de difícil operación, pero muchas veces se ha confundido que no necesitan operación y mantenimiento, ¿no? Y eso es un concepto erróneo, porque por más que sea de simple operación, todas las plantas necesitan de acciones o actividades de operación y mantenimiento, ya sea rutinarias o periódicas, ¿no? Tal vez no de gran tecnología o tecnificación, pero sí necesitan que un operador pueda estar constantemente alerta o de las actividades que se ejecutan. Por ejemplo, nosotros hemos fiscalizado plantas o empresas que tienen más de 14, 15 plantas bajo su administración y no hay ningún operador asignado, ¿no? Entonces, ello evidencia, se va a reflejar en los resultados que muestra Gustavo, que deben ser el 49% de las plantas que no cumplen con este tratamiento efectivo, ¿no? Y la pregunta es, como SUNAS, ¿cómo contribuimos a mejorar esta situación, ¿no? Bueno, el primer paso es el monitoreo de la información. Yo creo que contar, analizar y proporcionar datos de calidad nos han ayudado tanto a nosotros como a nivel sectorial a tomar decisiones, a formular políticas o acciones, ¿no? Mirar con otros ojos el tema de la gestión de las aguas residuales y ver en qué podemos mejorar, ¿no? Detectar las dificultades y oportunidades de mejora que tenemos en este ámbito, ¿no? Otro aspecto importante es la fiscalización que nosotros como Dirección de Fiscalización venimos realizando a las diferentes empresas en el ámbito nacional,
¿no? Ello nos ayuda a identificar cuáles son los incumplimientos que se vienen ocasionando en las diferentes plantas, ¿no? Y por ejemplo, en los últimos años, nosotros hemos realizado, entre el 2021 y 2022, con las limitaciones de la pandemia, hemos fiscalizado a más del 20% de plantas operativas, ¿no? Y este año, solo este año, pretendemos fiscalizar alrededor de 40 plantas, ¿no? O sea, en total, en estos últimos años estamos fiscalizando al 40% de las plantas operativas que se tienen en el ámbito nacional. Esto ayuda a que las empresas puedan derivar recursos, ya sea económicos o humanos, al mantenimiento, ¿no? Implementar infraestructuras, ya sea, por ejemplo, cámara de rejas, o hacer limpiezas, acciones de mantenimiento en los canales, cambiar el tema de las válvulas, implementar medidores de caudales. O sea, estas acciones nos están ayudando a que las empresas puedan advertir, mejorar y complementar la infraestructura que de repente no estaba bien administrada, ¿no? Entonces, estas acciones como SUNAS, nosotros que venimos desarrollando, consideramos que pueden aportar en la mejora de la gestión de las aguas residuales. Muchas gracias, José, por esta intervención. Ahora vamos a escuchar a Hildegardi Venero Farfán. Ella es magíster en Economía en especialización en Política Social por ILADES Georgetown University de Santiago. Fue también visited Scholar en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Es licenciada en Economía por la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. Es consultora o ha sido consultora del Banco Mundial, COSUDE, el BID, OPS, Fundación Avina y también de los Ministerios de Vivienda, Desarrollo Agrario, Trabajo, Economía, de CARE Perú, entre otros. Actualmente se desempeña como investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos en temas relacionados con la gestión del agua y saneamiento, desarrollo rural, política social, género, entre otros. Hildegardi, gracias por estar con nosotros, te escuchamos. Buenos días, muchas gracias por la invitación y también por ser tan generosos con el currículum. Así que no creo que... Bueno, hay varios puntos aquí que acotar. El primero que quiero decir que cada vez que habla DIR ya no parece alemán, sino parece peruano y conoce mucho más de nuestra realidad que muchos de nosotros y eso es muy plausible, así que qué bueno DIR, tenerte por aquí. Número 2 es que quisiera hablar un poco de los sistemas de información. Se habló en la exposición que había 3 puntos o 4 fuentes de información entre los que se tenía esta información, y creo que el más importante debería ser, a mi modo de entender, lo que es el sistema de información de PETAR, en el que tienen fichas e infografías, porque creo que esa es la base de la que después se puede sacar análisis y demás. Entonces, otra vez apostamos por sistemas de información que sean importantes, que sean, que además tengan por un buen lapso de tiempo, un periodo de tiempo, además que sean completos. Y hay un tema que yo quisiera adicionar, que en estos momentos en el país se necesita la interoperabilidad, ¿no? Y entonces la interoperabilidad no es más que ponerle al sistema de información determinadas variables clave como ubigeo, georreferencia, y que se pueda unir fácilmente a otras bases como las que hablamos de la DGA, como hablamos tal vez de las de SUNAS, de las de ANA, y las de otras que nos puedan servir, tal vez CEDAPAL. Entonces avanzamos un poquito más porque ahí las bases se interoperan y todo el mundo sale ganando porque todo el mundo maneja la información. La información es libre, el análisis es el que nos compete a cada una de las instituciones y esto creo que es importante. Entonces creo que por ahí debemos de ir también. Número 2, creo que cada vez que presentan el tema de, digamos, los números relativos y dicen hay 19 PETAR, 18 PETARs y todo eso, creo que en el tema de las aguas residuales es importante que siempre vaya acompañado del volumen, ya sea del volumen tratado, del volumen que es vertido hacia el alcantarillado. Entonces, de esa manera, porque podemos tener una PETAR que aporte muy poquito al volumen y podemos tener otra que aporte un montón. Entonces, es importante poner siempre así la información para que pueda ser, digamos, entendida de mejor manera. El punto número 3 del que quisiera hablar es que tenemos 79.3%, ¿no es cierto?, de la población de la cual se trata el agua residual por una planta de tratamiento. Espero que sea el porcentaje, bueno, pero los porcentajes 79.39,
y lo que efectivamente se tiene tratado es 50% y hay 29.3, digamos, puntos de diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si pasa por una planta, si hay infraestructura, entonces de repente con un poquito más de trabajo podemos lograr que este 30% potencialmente podría ser también tratado efectivamente. Entonces ahí tendríamos que un poco analizar más, no las cifras, porque los resultados son los resultados, sino la manera de cómo podríamos hacer que potencialmente nuestro porcentaje de 51% de agua tratada efectivamente se convierta en ese 79.3% que pasa por una planta de tratamiento, ¿no? Esto está alineado a todos estos temas de economía circular, de cómo devolvemos el agua hacia el medio ambiente, de cómo podemos reusarla, y hay una serie de aspectos más. Y ahí va mi punto de lo que son los puntos de vertimiento. Nosotros sabemos que una cosa es la planta de tratamiento y otras son los puntos de vertimiento, y tenemos que tener ahí mucho cuidado porque aún ahora en la actualidad tenemos muchos lugares o muchas CPS que en este momento tienen puntos de vertimiento de agua cruda con el que se está usando en el sector agrícola y todo esto. Entonces podemos ampliar un poco más este tema porque puede haber muchas de las verduras que nosotros en este momento consumimos, fresa y no sé qué más, que estamos teniendo con agua que todavía sigue siendo contaminada. Entonces, si hemos llegado a este punto aquí de estimar este indicador tan oportuno, también podríamos llevar un registro de este tipo de cosas. No sé a quién le compete, si le compete a la ANA o si le compete a SUNAS, pero el análisis debería de ser ampliado, y con esta interoperabilidad que hablo debería de llegarse a hablar de todo eso, ¿no? Finalmente, creo que es muy importante lo que dice DIR en el tema de a qué se debe que el porcentaje de agua tratada efectivamente haya bajado de 62.44% a 50%, 51%, y son varios puntos de diferencia, como 12 u 11, y esos puntos tenemos que saber explicarlos. ¿Cuánto se debe a que han incrementado nuevas plantas de tratamiento y al movimiento metodológico, digamos, de ampliar la base de plantas de tratamiento? ¿Y cuánto se debe a que efectivamente ha disminuido el tratamiento efectivo de aguas residuales? Y este sería un tema importante porque a la par encontramos que en lo que es calidad de agua para consumo humano también están disminuyendo los indicadores año a año. Y entonces queremos saber cuánto se debe a que de repente en la pandemia no se pudo hacer mucho tratamiento, todo esto con el fin de que o revisar o hacer ver que todo esté funcionando bien. Me refiero a que todo es mantenimiento, porque es importante hacer seguimiento. O sea, para eso sirven los sistemas de información, para que rápidamente uno pueda tomar decisiones y líneas de acción de tal manera que logremos que los servicios realmente sean mejores en el largo plazo, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer este análisis, tal vez al final del documento que presentan, que además es un gran avance para el país. O sea, sabemos que hay muy pocos países donde hacen esto. Cuando se habla con los sistemas de monitoreo internacionales, Perú es uno de los únicos países que ha logrado a este punto. Es el indicador en el que menos se trabaja. No obstante, el 631 sirve de insumo para estimar el indicador 621, que es el de saneamiento para todo el país. Y si no hubiese habido todo este esfuerzo desde las SUNAS de los 3 últimos años, simplemente el país no tendría mucho que mostrar más que el indicador de agua. Entonces, creo que es importante ir cada vez avanzando un poco más para poder tener más elementos de tomar luego y luego diseñar políticas en función de todo esto. Gracias. Muchas gracias, Hildegardi, por tu intervención en esta edición de la Hora SUNAS. Tenemos una pregunta que nos llega de un seguidor a través de LinkedIn que nos está viendo en vivo. Él nos pregunta a la SUNAS, tal vez Gustavo tú podrías contestar esta pregunta. ¿Qué plan realiza la SUNAS ante algunas ineficiencias de las plantas de tratamiento de aguas residuales, ya que casi un 50% no está cumpliendo con las metas? Esto repercutiría en el ambiente a nivel nacional por el efecto invernadero y el daño ambiental que se agrava año tras año. Es la pregunta de Edilberto José Ibáñez. Bueno, sí, tenemos, como mencioné al inicio de la charla, una brecha, una gran brecha en tratamiento de agua, no solo en agua, en cobertura de agua, no tenemos
muchas personas que no tienen acceso a los servicios de agua, también de alcantarillado y también al tratamiento de las aguas residuales. Por eso que mencionábamos que existen 19 empresas que no tienen PETAR, ¿no? Entonces, ahora, SUNAS no fiscaliza el cumplimiento, a las que tienen PETAR, SUNAS no fiscaliza el cumplimiento de los LMP. Sin embargo, sin querer echar, acusar a ninguna entidad, debemos tener presente que es una problemática nacional, es un pasivo nacional, porque hemos visto que la tipo de tecnología predominante son lagunas facultativas. Entonces, las lagunas facultativas han sido construidas pues hace 30 años, no sé, 20 años. Sin embargo, la normativa del MP, digamos, cuando ha sido dada, no ha previsto que para cumplir con estos parámetros de exigencia, entonces tendría que el Estado, el país, haber previsto, digamos, las inversiones necesarias para que estas plantas puedan adecuarse y tener tratamientos complementarios para cumplir con la normativa. Entiendo que por ello el ente rector sacó el RUPAC, ¿no? Que era un régimen de adecuación de las plantas de tratamiento que las empresas tenían, pero obviamente el éxito de este RUPAC está ligado a la asignación de inversiones, ¿no? Porque obviamente para cualquier PETAR que no esté cumpliendo, seguramente puede ser problemas de operación y mantenimiento, pero también es probable que sea problemas de infraestructura, ¿no? Entonces, el tema de las inversiones requeridas para lo que es PETAR, si revisamos el Plan Nacional de Saneamiento, no tengo ahorita las cifras, está prevista para el periodo 2023-2026, me parecen alrededor de 3.000 millones de soles para ampliación y rehabilitación de las PETAR, solamente para PETAR, ¿no? Entonces, si eso no se cumple, entonces seguramente las empresas van a seguir teniendo esa brecha y van a seguir sin poder cumplir con su LMP, ¿no? Entonces, sin embargo, SUNAS ha querido, a través de este indicador, mostrar, ¿no? Recoger esta información y mostrar y evidenciarlo, ¿no? Porque, como dijimos al inicio, creemos que estas son herramientas para la toma de decisiones de las instancias correspondientes. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, por esta respuesta. Ahora tenemos una pregunta también a que nos llega a través de Zoom. ¿Qué acciones tiene planeada la SUNAS para contribuir con el provisionamiento de recursos en la tarifa u otros mecanismos para la sostenibilidad en la operación y mantenimiento de las PETAR en las EPS? Tal vez, José, ¿nos podrías ayudar con esta respuesta? Sí, claro que sí. En el tema de la tarifa, hay que recordar que cuando se elabora, se solicitan a las empresas prestadoras los costos de operación y mantenimiento que van a demandar a lo largo de su quinquenio regulatorio, ¿no? Y en ese sentido, los costos pues abarcan todo un sistema tanto de agua, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Cuando se trata de las aguas residuales, es importante que como empresa prestadora se mapeen adecuadamente cuáles son los costos que se van a demandar a lo largo de todos estos años para cumplir con la normativa actual, ¿no? Ya sea a través, si estamos hablando de lagunas, por ejemplo, realizar estudios de batimetría, ¿no? O monitoreo y control de sus aguas residuales, ¿no? El tema de contar con un operador, ¿no? Son costos que se tienen que identificar y como SUNAS también solicitamos a las empresas y evaluamos estos costos presentados de manera que se puedan asignar como parte de la tarifa, ¿no? Y en ese sentido, entiendo que hay muchos participantes que son de empresas prestadoras. Sí es importante
que se mapeen adecuadamente estos costos, ¿no? Porque, como les comentaba anteriormente, si tenemos a una empresa que de repente solo tiene un operador por cada 10 plantas, ¿no? Y su trabajo es rutinario, que va a ir, no sé, pues una vez a la semana o una vez al mes a ver cada una de las plantas, y nos reporta esos costos de operación y mantenimiento, pues lo que vamos a tener en los siguientes años es que evidentemente no se va a cumplir o no se va a mejorar en el tema de las aguas residuales y la operación y mantenimiento de las plantas, ¿no? Por eso es importante que se identifique en base a la normativa vigente qué costos son los que se demandan para cumplir estas actividades. Muchas gracias, José, por tu respuesta. De esta manera vamos llegando, tal vez desean cada uno dar un comentario final antes de llegar a la culminación de la hora SUNAS. José, Legardi, Dirk, tal vez quieran dar algún comentario final. Gustavo. Sí, SUNAS como regulador, como está tratando siempre de brindar todas las herramientas a disposición del sector, de las entidades ambientales y de todos para la toma de decisiones, como decimos, ¿no? Entonces, antes no teníamos esta información, no era posible saber cómo estábamos yendo como país. Creemos de que esta información, estos diagnósticos de PETA, esto lo que va a permitir es visibilizar esta realidad del país y permitir de que pueda entonces las entidades, no solo las entidades, hasta las universidades, los colegios profesionales, etcétera, puedan hacer propuestas, puedan colaborar e intervenir acerca de la situación del tratamiento de las aguas residuales, que es preocupación para todos. Ahora, SUNAS también está justamente desarrollando propuestas sobre el reuso de las aguas residuales y estamos buscando desde luego cómo en la medida de nuestras competencias poder aportar al país en el tema del tratamiento de aguas residuales, del saneamiento, ¿no? Entonces estaremos nosotros difundiendo este año también 2023 las actualizaciones de estos indicadores, ¿no? De esta información, de estos diagnósticos, para que estén a disposición del público en general. Muchas gracias por su atención. Sí. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Dirk, José, Hildegardi, por haber estado con nosotros en esta edición de la hora SUNAS. Muy importante saber por qué las plantas de tratamiento de agua residual tienen un valor estratégico en nuestra sociedad, todo lo que falta por hacer para que éstas se mantengan y también puedan ampliarse y estén en todos los departamentos de nuestro país. Muchas gracias por su participación y a todos nuestros seguidores también les agradecemos por haber estado con nosotros y nos encontramos pronto en una nueva edición de La Hora SUNAS.